Hola, bueno, ¿cómo les va? Quise grabar hoy un video sobre organización societaria, organización jurídica de la sociedad, que está destinado a personas que se inician en el estudio de las sociedades comerciales. En realidad, los destino fundamentalmente a mis alumnos de instituciones de derecho privado de la Facultad de Ciencias Económicas. Como de alguna manera, para iniciar el estudio de la organización jurídica de las sociedades, tendríamos que primero pensar en qué es una empresa, ¿no? Que no es lo mismo que una sociedad desde ya, pero sí sabemos que es una organización económica. Hay muchas definiciones de empresa. eh, Hay una definición que quizás a mí es la que más me gusta, la del Código Civil italiano, que era la de organización de bienes y servicios para la producción de bienes y servicios, de alguna manera. O sea que la empresa coloca el eje fundamentalmente en la organización, pero en la organización de estos factores productivos. Ahora, cuando nosotros decimos, cuando queremos hablar de la organización societaria, en realidad no vamos a estar hablando de esta organización de factores productivos que de alguna manera puede formar parte del estudio de las licenciaturas en administración, bueno, de todo lo que es el management y demás. En realidad lo que vamos a colocar ahínco, lo que vamos a colocar el eje es en esa organización jurídica de la empresa, de la organización jurídica, que va a encontrar su eje, su nacimiento en el contrato constitutivo de la sociedad. A mí me parece para iniciados un buen libro, el manual de José María Cura. Yo creo que los mejores manuales para iniciar el estudio de las sociedades son el de Cura, que tiene en realidad toda una introducción en realidad de derecho privado, entonces me parece muy interesante. Si bien está pensado para alumnos de ciencias económicas, me parece muy interesante para abogados recién recibidos, para estudiantes de abogacía, porque de alguna manera repasa todos los conceptos de personas, hechos, actos jurídicos del empresario en términos generales, y después nos va introduciendo en las sociedades comerciales. Por ejemplo, en el video anterior yo también les hice sobre capital social, tema importantísimo, y también lo coloqué como eje el manual de José María Cura en un capítulo que tiene Ramiro Salvochea, que es muy interesante. En este caso también recomiendo para esto el manual de María Cura. Y para los iniciados yo recomiendo estos dos libros. José María Cura, el manual, que es más amplio, tiene es un manual de derecho privado, y Nissen, para mí, uno de los mejores manuales de derecho societario. Muy completo, bueno, y es un manual, o sea, nos va introduciendo a toda la problemática. Además tiene un capítulo, Nissen, que habla de la irrupción del Código Civil y Comercial, que también me parece muy interesante. Pero hablemos un poco de la organización societaria, que la tenemos que diferenciar, obviamente, de la organización de la empresa como una organización económica. Ahora nosotros vamos a hacer eje, vamos a hablar de la organización jurídica. Si quieren sobre empresa, tener algún video y demás, yo tengo en YouTube hay un video de José María Cura también muy bueno. Es un mensaje a los alumnos que habla sobre empresa, y tengo uno mío también sobre empresa, sociedad, e incluso creo que hay uno de fondo de comercio. Y también hay un artículo muy interesante, si bien con el antiguo Código Civil, muy interesante de Fernández Gómez Leo, donde coloca definiciones sobre empresa, bueno, la de sociedad, que es muy simple, está legislada, así que
no tiene mayores inconvenientes, pero sí la empresa siempre trae sus bemoles en cuanto a su conceptualización. Pero bueno, para mí es un tema, es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante el estudio de la empresa, el estudio de las sociedades comerciales. Es un tema muy interesante la evolución de todas estas figuras, cómo la evolución de la organización jurídica de la sociedad es espléndida por muchas cosas, porque en definitiva, en la búsqueda siempre está las pujas esas entre la autonomía de la voluntad y el orden público, pero creo que siempre, en definitiva, con total buena fe se busca la protección de los terceros, la protección del accionista o la mayor libertad para el desarrollo empresario. Entonces siempre están estas pujas interminables del derecho que no dejan de ser muy interesantes, muy interesante. Cuando hablamos de la organización, de la organización jurídica, por supuesto, tenemos que hablar del contrato constitutivo, ¿no? De este contrato que está en nuestro artículo 11 con todos sus requisitos, ¿no? Este contrato que tiene esa naturaleza de contrato plurilateral de organización, ese contrato que tiene esas características únicas en nuestro derecho, como que es de un contrato, bueno, nazca una persona, un sujeto de derecho, ¿no? Y por eso esta plurilateralidad y de organización. Este contrato plurilateral de organización, que es el contrato constitutivo, ahí vamos a encontrar toda la organización de la sociedad. Y ahí vamos a encontrar también, cuando lo estamos elaborando, lo estamos pensando, vamos a encontrar qué cosas puedo yo pactar de alguna manera libremente y qué cosas me encorseta la ley, ¿no? O sea, me exige la ley que respete. Y ahí está la autonomía de la voluntad y el orden público. El orden público societario siempre está muy, muy presente. Pero cuando, hablamos de organización jurídica, ¿de qué estamos hablando? Bueno, nosotros sabemos que la sociedad comercial tiene una razón social o una denominación, depende del caso. Nosotros ya sabemos que la razón social es típica de las sociedades personales y la denominación de las sociedades de capital, que va acompañada de su sigla por tipo social, como SA, SRL, SC, que es la sociedad colectiva, etcétera, etcétera. La denominación obviamente es muy importante porque el nombre social, si sigue el nombre, la denominación, porque identifica, ¿no? Nos identificamos a la sociedad como el nombre para las personas físicas, ¿no? Es en definitiva uno de los atributos de la personalidad, ¿no? Igual que también es muy importante el domicilio, ¿no? No solo por fijar la radicación, la territorialidad, la competencia, sino también por la validez de su notificación. Es un domicilio especial, ¿no? Uno puede ubicar a la sociedad justamente por su domicilio social. También tiene, en el caso de las personas jurídicas, como son las sociedades, un plazo de duración determinado, tiene un plazo de duración determinado, y algo sumamente importante, que siempre pensamos en el capital social como una abstracción, pero tiene múltiples funciones que quizás, justamente por los problemas que denota nuestra economía hiperinflacionaria, a veces queda sus funciones desdibujadas. Pero el capital social es una función importantísima, no solo por tener una función de garantía, sino una función de organización, las funciones de organización y demás. Y además
esa necesaria correlación entre el capital, el objeto social, entre la actividad y el objeto social, ¿no? Esa importancia que tiene el capital social para el desarrollo de la sociedad, esa importancia que tiene el capital social para la solvencia de la sociedad y la importancia que tiene eh, esta obligación de, bueno, no quiero expandir demasiado el tema, ¿no? Pero esta obligación de los administradores de mantener un capital social acorde al objeto social a cumplir y no mantenerla infracapitalizada. Y ante la pérdida del capital social, esa obligación latente que debería tener de disolverla, o por lo menos de convocar una asamblea para disolver la sociedad porque no puede cumplir con su objeto social, ¿no? Y no dejar a la deriva la sociedad para que en definitiva quiebre con todos los inconvenientes que esta trae, ¿no? Bueno, por eso hay un video anterior donde vimos el capital social, la importancia del capital social, también el objeto social. El objeto social, es más, yo creo que en realidad con la reforma del Código Civil y Comercial todavía tomó mayor relevancia el objeto social. En nuestra legislación, obviamente, el objeto social es determinado, ¿no? Porque, bueno, en distintas sociedades tiene, vamos a decirlo, distintas sociedades, hablo de sociedades, países, ¿no? En distintos países el objeto social e incluso el capital social tiene distintas modalidades de aplicación. Por ejemplo, cuando estamos hablando de objeto social, nosotros tenemos un objeto determinado, hay otros que pueden tener un objeto amplísimo, ¿no? Nosotros tenemos un objeto muy determinado, tiene que estar bien determinado el objeto social. ¿Por qué? Porque va a marcar la capacidad de la propia sociedad. Si no, fíjense que cómo abre el artículo, creo que era en el código, en el nuevo código es para los que ya somos grandes, ¿no? Ya somos personas que estudiaron, se desarrollaron con el antiguo Código Civil, pero ahora hay toda una generación que el único código que conocen es esto, y eso también tiene sus cosas maravillosas. Pero fíjense 141 que dice: son personas jurídicas todos los entes, a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, hasta el perfecto, para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. O sea, deja bien en claro esto. Si bien estaba claro a mi criterio, ¿no? Cuando a los administradores, en el artículo 58 era clarísimo, pero 58 de la Ley de Sociedades Comerciales, pero acá en el artículo 141 lo deja bien en claro, ¿no? Les confiere aptitud para adquirir derecho y control de obligaciones para el cumplimiento del objeto social. O sea, si la actividad social está encaminada no al cumplimiento del objeto social, bueno, ahí no tiene capacidad la sociedad. Se les debería imputar por el artículo 58 directamente al que lo hace, al administrador, ¿no? Que es el encargado justamente de desarrollar la actividad social para el cumplimiento del objeto social. Esta yo creo que el derecho societario tiene todos estos tintes sencillos, ¿no? Que lleva un tiempo elaborarlo para, en definitiva, poderlo exponer simplemente, porque el derecho societario quizás es como una pieza de relojería que es simple, no es tan compleja, tiene sus complejidades, se va complejizando, pero entenderla en términos generales no es tan difícil. Y yo le estaba hablando, ¿no?, del capital social, del objeto
del objeto social, ¿no? De la importancia del objeto social como límite de la capacidad de la propia sociedad y como límite de actuación de los administradores. Así que fíjense lo importante del objeto social, ¿no? Después, cuando hablamos de organización societaria, obviamente hablamos todo esto de los órganos de gobierno, de administración y de control, o sea, quién gobierna, quién administra y quién fiscaliza, ¿no? Y bueno, esto depende mucho de las sociedades, si son sociedades personales o son sociedades de capital. También esto lo vamos a encontrar en el contrato constitutivo y primero, como siempre, tenemos que ver el contrato constitutivo y la ley, ¿no? El contrato constitutivo y la ley que marca, por ejemplo, yo no puedo tener desde ya una sociedad anónima sin directorio, una sociedad anónima que no convoca asamblea, una forma propia de convocar la asamblea, no. O sea, todo lo que no esté impuesto por la ley, yo puedo, en definitiva, se puede pactar en el contrato constitutivo, ¿no? Desde ya. Además de toda esta organización. Pero cuando vemos esto, quién administra, quién gobierna y quién delibera, tenemos que tener en cuenta que la administración es el órgano de gestión, ¿no? Lleva adelante la actividad social. Esto es muy importante, o sea, lleva adelante la actividad social. ¿Quién es el órgano de gobierno que hace? ¿Quiénes están en el órgano de gobierno? Los socios. O sea, los socios son los empresarios que en definitiva manejan la voluntad social. Pueden ser, en el caso de las anónimas accionistas, en el caso de las SRL, cuota partista, y en el caso de las sociedades personales, bueno, socios que tienen participación social, ¿no? Y por supuesto que en esta organización los socios, que ya lo vimos en la definición, habrá sociedad comercial cuando ante las dos o más personas, en forma organizada conforme uno de los tipos previstos por la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos al intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La organización es típica, o sea, va a ser de acuerdo a cada uno de los tipos sociales. Y siempre hay una obligación común de los socios, que es el aporte para aplicarlo a la producción e intercambio de bienes y servicios, ¿no? Pero una vez pero ese aporte, esa aplicación al intercambio de bienes y servicios, esa organización jurídica va a estar de acuerdo a cada uno de los tipos. Hay una organización que es típica y hay otros puntos de la organización que, puedo pactarlas libremente, y por eso la importancia del contrato constitutivo, ¿no? Siempre tiene que estar presente, obviamente, la distribución de utilidades, ¿no? Y el soporte de las pérdidas y el derecho obligación de los socios y las particularidades de la liquidación de la sociedad. Cuando vemos todo esto, todo el desarrollo de la organización societaria en términos generales, vamos a tener que tener presente que hay normas que protegen el interés social y normas que protegen el interés del socio, que normalmente también interés social e interés del socio, genera algunas confusiones. Bueno, primero ya hablar de interés social genera y generará confusiones. Para mí, yo creo muy clara la definición, la conceptualización, si se quiere, del interés social como toda aquella actividad encaminada al cumplimiento del objeto social. Mi actividad está encaminada al cumplimiento del objeto social, que es una actividad en interés de la sociedad. Cuando el camino se desvió, ya no es el interés de la sociedad, sino en interés de espurios o intereses distintos al de la sociedad. Especialmente cuando hablamos de normas en interés
en interés de los socios, podríamos estar hablando en forma directa del derecho de información del socio, del artículo 55, que es muy importante, ¿no? Que ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Una de las preguntas que nos podemos hacer, que parece siempre como muy complicado, ¿no? Estas teorías, una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿qué es esta teoría del organicismo? O hay algunas discusiones de abogados que sería, la ley sigue la teoría de la representación, la teoría del mandato o la teoría del órgano, ¿no? Bueno, yo creo que sigue la teoría del órgano y está reafirmado en el Código Civil y Comercial ahora, en el 354, ahora lo vemos, pero es la teoría del órgano. ¿Por qué? Porque en definitiva no, vamos a decir, las decisiones, la transmisión de la voluntad social, vamos a decir, la faz volitiva. Cuando estamos en personas físicas es fácil hablar, es fácil entender cómo una persona física toma decisiones, ¿no? Yo soy una persona física, ¿cómo tomo decisiones? Bueno, voy a firmar un contrato y un acto jurídico. Bueno, ese acto jurídico está hecho con voluntad, pueden decir ustedes. ¿Y por qué está hecho con voluntad? Porque está hecho con discernimiento, intención y libertad. O sea, hay una faz volitiva interna y hay una faz volitiva externa. En el contrato tenemos oferta de contrato, aceptación de contrato, por lo tanto es clara mi intención. Si yo acepto la oferta de contrato, es clara mi intención de hacer que el contrato se lleve adelante, ¿no? Se firme, se concrete, perdón, no me salía la palabra, y en definitiva se ejecute. Ahora está con los blockchain o los contratos autoejecutables que no necesitan de la voluntad humana. Pero sigamos con el tema de la voluntad. ¿Cómo se forma y se expresa la voluntad en una persona física? Y bueno, se forma en los órganos respectivos, o sea, las decisiones de los socios, y se expresa a través de la administración o de la representación. Por lo tanto, quienes actúan como representantes actúan como un órgano de la propia sociedad, como la sociedad misma, ¿no? Esa es la faz volitiva interna y externa en el derecho societario. E incluso la ley, el Código Civil y Comercial, en el artículo 300, ténganme piedad, en poco tiempo tuvimos que analizar el Código Civil y Comercial nuevo, 358. La representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico, es legal cuando resulta de una regla de derecho y es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica. O sea, la ley, el código siguen la teoría del órgano, ¿no? Y eso en definitiva es lo que es la teoría organicista, ¿no? Que el integrante de la sociedad forma parte de un órgano. Los órganos de administración y representación, un régimen de distinción. Bueno, yo no sé si hablar de los órganos de administración y representación en los distintos tipos societarios, pero hay algunas cosas que sí son, vamos a decir, sí son simples y bien características. Por ejemplo, nosotros podemos dividir a las sociedades en personales y de capital. Cuando hablamos de sociedades personales, la nave nodriza es la sociedad colectiva, ¿no? Que los socios responden en forma subsidiaria, solidaria y limitada. Artículo creo que era 125 de la Ley de Sociedades en adelante.
tenemos la sociedad en comandita simple, la sociedad de capital e industria, ¿no? La SRL, la SA, bueno, distintos tipos sociales. SRL y SA podríamos dejarla dentro de las denominadas sociedades de capital, aunque bueno, algunos la consideran la SRL como una mixta, pero en realidad yo las considero como una de capital. Muy distinta a la SA, pero bueno, de capital al fin, y las otras sí son personales. Por ejemplo, la sociedad colectiva en realidad ustedes tienen que tener en cuenta que cuanto más simple, cuanto más está expuesta la responsabilidad de los socios y los administradores, en realidad más simple es la organización. Cuanto menos expuesta está la responsabilidad de los socios y los administradores, es más compleja la organización jurídica, ¿no? La organización societaria. Por ejemplo, la anónima. La anónima tiene una organización societaria un poco más compleja, tiene ciertas complejidades. ¿Por qué? Porque tiende a proteger a los socios minoritarios, a los terceros y hasta los propios intereses del Estado, ¿no? Por eso, por ejemplo, una anónima tiene un directorio, el presidente del directorio que representa, el directorio que administra, la asamblea que gobierna y una sindicatura, en algunos casos, que fiscaliza, ¿no? Y además la convocatoria de la asamblea tiene que ser realizada mediante un sistema de convocatoria, con un orden del día, con una publicidad determinada y demás. El funcionamiento también del directorio tiene sus particularidades. Tiene un sistema un poco más complejo. La SRL es un poco más simple, tiene una gerencia que va a ser la que administra y representa. El socio gerente va a representar. Tiene esa particularidad, ¿no? Que puede ser plural o única, y a su vez la convocatoria, la reunión de socios en realidad tiene ciertas particularidades, ¿no? Porque puede hacerse lo que se denomina una consulta, ¿no? La consulta, que es a través de cartas documentos, se puede hacer la consulta y a través de cartas documentos votar los socios. Por lo tanto, bueno, es mucho más sencilla y da esta posibilidad mucho más expeditiva, ¿no? Porque en realidad todo está pensado en distintos tamaños, ¿no? Una SRL para una pyme, para algo chico, pocos socios, poco capital, poca recepción de capital, y la SA está pensada para mayores emprendimientos de mayor envergadura. Esa es una de las realidades. Y las de capital, las de personales, en realidad como una sociedad colectiva, donde todos tienen vocación a la administración, tienen que ver el contrato constitutivo para ver quién administra, no hay convocatoria a reunión de socios, se convoca cuando se necesita y se decide por mayoría. No tiene mayores formalidades, y bueno, pero lo que pasa es que la quiebra de una sociedad colectiva importa la quiebra de los integrantes de la misma. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es subsidiaria, solidaria y limitada. O sea, no le saca el subsidiario porque en definitiva es una persona, pero agotado los medios de la sociedad, o sea, quebrada la sociedad, quiebra automáticamente los socios. Entonces, bueno, tiene una responsabilidad muchísimo más permeable, que era lo que les decía. Ahora me gustaría hablarles un poco de la teoría de la imputación a la sociedad, la imputación a la sociedad de los actos de los administradores, ¿no? La imputación a la sociedad de los actos de los administradores, y en definitiva la teoría ultravives, o la inoponibilidad de la persona jurídica. Lo primero que yo creo que tendríamos de desatar es cuál es la pauta de conducta que se espera de un administrador.
bueno, de un administrador, ¿cuál es la pauta de conducta que se espera? La del artículo 59. La lealtad y la diligencia del buen hombre de negocios. Que a su vez encuentra su paralelo, a ver, esperen que tenganme un poquito de piedad, 159, ¿no? Que lo amplía. Los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios al de la persona jurídica. Si en determinada operación lo tuvieran por sí o interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en caso al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. Dos cosas. Queda bien en claro, fíjese, la diferencia, no es lo mismo lealtad que diligencia. Y acá muchas veces los alumnos de ciencias económicas confunden los términos o omiten uno de ellos. En la ley de sociedades habla de la lealtad y la diligencia al buen hombre de negocio. El Código Civil y Comercial no pone parámetros y lealtad y diligencia está mencionado varias veces en el código, ¿no? Pero creo que es un parámetro útil el buen hombre de negocios, él es un empresario, ¿no? Sigue siendo un parámetro útil. ¿Es lo mismo lealtad que diligencia? Desde ya que no. La diligencia tiene más que ver con la pericia o lo contrario, la impericia. Tiene que ver con la presencia o ausencia de profesionalidad. Y nuestra legislación, como la legislación extranjera, nuestra jurisprudencia, como la jurisprudencia extranjera, en realidad es mucho más benévola con la diligencia que con la lealtad. O sea, se disculpa más la diligencia que la falta de lealtad. ¿Por qué esto? Porque en la diligencia, en lo que hay, puede ser una negligencia, o sea, una falta de pericia, que a veces son criterios difíciles de establecer. Por ejemplo, un exceso de riesgo, la adopción de medidas que llevaron a tomar un excesivo endeudamiento o que se arriesgó excesivamente la capacidad de la sociedad, persiguiendo un negocio muy arriesgado que podría dar altos dividendos y fracasó. ¿Es una deslealtad? No pareciera, ¿no? No pareciera, porque así solo pareciera que el administrador buscó lo mejor para la sociedad, una política de altos dividendos, y fracasó finalmente. O sea, pudo haber tenido periodos muy buenos hasta que finalmente se da un estrepitoso fracaso. ¿Eso es falta de lealtad? De ninguna manera. ¿Es falta de diligencia? Puede ser. Es por impericia o imprudencia, ¿no? Eso sí es falta de diligencia. Y eso es más perdonable. O sea, eso puede ser determinada, puede que en determinadas circunstancias pueda ser exculpado de responsabilidad, si en definitiva siempre actuó en interés de la sociedad, ¿no? Pero eso obviamente cada caso en particular hay que verlo. Ahora, lealtad. La lealtad, falta de lealtad es terrible. ¿Por qué? Y no es perdonable, no es perdonada, no se perdona ni es perdonable. ¿Por qué? Porque la falta de lealtad tiene que ver con el dolo, con el engaño, con el desvío de la actividad social y el desvío del interés de la sociedad. Tiene que ver con la utilización de carriles paralelos para beneficios que no son de la sociedad, ¿no? Y ahí entramos en el terreno del dolo, ¿no? El dolo, que es todo, es un engaño, o sea, es toda esa maquinación, artificio, astucio que se utiliza con este fin, ¿no? Toda maquinación dolosa. Entonces, bueno, no es lo mismo, vuelvo a la lealtad que a la diligencia.
gobernancia. La lealtad es un factor muy importante y la unión de estas dos es un código de gobernancia, es un código impecable de gobernancia. Ahora sigo con un poquito este razonamiento que me va llevando a otra, primero a la actuación. Cuando hablamos de la actuación del administrador hay varias cosas. Una, cuál es la conducta que debe desarrollar. Otra, cuál es el límite de su conducta. El límite de su conducta es el objeto social, que la actividad no sea notoriamente extraña al objeto social. Y cuando, fíjense, ¿y cómo debe ser su conducta? Bueno, encaminada, la actividad debe estar encaminada al cumplimiento del objeto social. Cuando toma desvíos a esto, bueno, es contrario al interés social, puede estar más encaminado a un interés propio o a un interés ajeno o a un interés de terceros que no es la sociedad. Sigo. Este tema da para mucho, ¿no? Porque se engancha con este tema otro que es, claro, como hay un límite para vamos a decir, la actuación de la sociedad, hay un castigo por infringir estos límites, ¿no? Y vamos entonces, ahora sí, al artículo 54, inoponibilidad de la persona jurídica. La actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, que encubra la consecución extrasocietaria, que constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe, o frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o sus controlantes que le hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Veamos ahora qué dice el Código Civil y Comercial 144. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, ya no dice, constituya un recurso, ya no un mero recurso, sino un recurso para violar la ley, el orden público y la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados o miembros, o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Esto es muy importante. Fíjense, primero la actuación, o sea, actividad. ¿Quién desarrolla la actividad? Es el administrador. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, o sea, no esté destinada al cumplimiento del objeto social. Constituya un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros, controlantes, directos e indirectos, la hicieron posible. O sea, ¿qué significa? Se levanta esto que se denomina el velo societario o la personalidad jurídica. Por eso, inoponibilidad. No oponible, o sea, no puedo poner la personalidad. O sea, me levanto. No significa que se nulifica la sociedad, nada de todo eso. O sea, que hago responsables de manera directa al administrador, bueno, al responsable de este acto, ¿no? Creo que es clarísimo, creo que es muy claro. Esto es un poco, son muchos conceptos, quizás, quería ver si responsable, la inscripción, la sensación de resultado. Bueno, creo que con esto un poco colaboro con la organización, la organización jurídica. Es muy importante esto, el rol de los administradores. Es muy importante el rol de los administradores en la actuación, en la consecución del objeto social. Bueno, espero que les haya servido y les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias.